A continuación vamos a hablar de las operaciones de detección de flancos. Y para ello, antes vamos a recordar un poquito cómo son las operaciones de bit convencionales. Aquí he representado un segmento donde la entrada 0.0 es asignada de manera directa a la Q00, es decir, toman el mismo valor. Si nos fijamos en la Q0.1, en la otra salida, lo que tenemos es un seteo de la señal, ¿vale? ¿Cómo representamos esto mediante este cronograma? Aquí he representado la señal E0.0. Si os dais cuenta, tenemos una zona en la que la señal está desactivada, se activa, permanece activa durante un periodo de tiempo, se vuelve a desactivar, permanece desactiva, se vuelve de nuevo a activar, permanece activa pero una menor cantidad de tiempo y se vuelve a desactivar definitivamente. ¿Vale? ¿Qué es lo que haría la salida? Bueno, como es una asignación directa, pues haría lo mismo. Estaría desactivada, se activaría cuando se activa la entrada, se desactivaría cuando se desactiva la entrada, etc. Si nos fijamos en la otra salida, la que está seteada, que es una memorización, en el primer momento en el que se activa la entrada, se activa la salida y queda activada de manera indefinida. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué ocurre con los flancos. Aquí hemos introducido una operación de flanco. Esta es la manera de escribirlo con el S7200, con el MicroWin, ¿de acuerdo? Esta operación de flanco. Lo que tenemos es la entrada, esta operación de detección de flanco y lo mismo, las salidas. No he modificado el cronograma de lo que hace la entrada, es exactamente lo mismo. Entonces vamos a ver qué ocurre, cómo cambia el hecho de introducir esta detección de flanco en las dos salidas. Como podemos ver, la salida Q00 sí que ha cambiado bastante. La Q01 hace exactamente lo mismo. Cuando se activa la I0.0, en este punto, se setea la Q0.1 y queda indefinidamente seteada. Sin embargo, la Q00 refleja lo que está ocurriendo con este flanco. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Vale? En el momento en el que se activa la señal, esto es lo que llamamos un flanco positivo, que es lo que detecta esta instrucción. Y en ese momento lo que hace es activar la salida Q0.0, ¿vale? Durante solo un ciclo de scan. Aquí veis el flanco positivo y esta es la detección del flanco positivo. Permanece activo solamente durante un ciclo de scan. ¿Qué ha ocurrido? En el caso del seteo, ese flanco ascendente, ese cambio, permite que se setee la señal y quede. En el caso de la Q0.0, como es una asignación directa, lo que ocurre es que está activado en el flanco positivo solo durante un ciclo de scan y vuelve a desactivarse. Y permanece desactiva, a pesar de que la entrada esté activada. ¿Vale? Sigue evolucionando la señal, se desactiva y se vuelve a activar de nuevo. Se produce la detección del flanco ascendente. La Q0.0 toma valor 1, pero solamente durante un ciclo de scan. ¿De acuerdo? Como os digo aquí, el flanco positivo detecta el cambio de estado de la señal de off a on. Ese es el flanco positivo, apagado, encendido. ¿Qué ocurre en el caso del flanco negativo? Pues lo mismo, pero lo que se detecta es un cambio de estado de la señal de encendido a apagado. Aquí lo podéis ver, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la Q00 y la Q01 con estas salidas? Pues la señal I0.0 se activa y vemos que en las salidas no ocurre nada, ¿vale? ¿Por qué no ocurre nada? Porque hasta que no se produzca el flanco negativo, una desconexión, es decir, un paso de encendido a apagado, aquí no evoluciona, no permite el paso, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? En este momento, la I0.0, como veis, se desconecta. Este es un flanco positivo. Bueno, pues en ese momento, este es un flanco negativo, perdón. En ese momento, ese flanco negativo activa la Q0.0. ¿Cuánto tiempo? Durante un ciclo de scan. Y se vuelve a desconectar. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva a haber otro flanco negativo. ¿Vale? Por eso se llama detección de flancos. Se produce una desconexión y tenemos estas señales en la Q0.0. ¿Qué ocurre si fuese memorizada? Pues que en el momento que ocurre el primer flanco descendente, que es aquí, se setea esa señal. ¿Vale? Bueno,
¿Cómo se introduce esto en el microwin? ¿Vale? Vamos a crear en el microwin ese mismo segmento, ¿vale? Para introducir el flanco positivo nos vamos aquí a operaciones lógicas de bits, ¿vale? Y tenemos aquí la P y la N, ¿vale? Arrastramos la P y ya tenemos la P y tal como teníamos Q0.0 y la otra que como habíamos dicho que era un set Q0.1, ¿de acuerdo? Ya tenemos el flanco positivo. ¿Cómo hacemos el flanco negativo? Pues de la misma manera, ¿vale? Aquí tenemos la de 0.0. Tenemos aquí la N del flanco negativo, que eso activaría la Q0.0. Y vamos a hacer un control pega, control C, control V, que resetaría esto. Bueno, esto lógicamente estos dos segmentos no pueden estar porque estoy operando sobre las mismas salidas, pero es simplemente para que veáis cómo se introduce esta operación. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo.